Pues hola, bienvenidos a una nueva webinar. Para los que no me conozcan, soy Alicia Gómez, responsable de PodoWebinar. ¿Y qué es PodoWebinar? Pues PodoWebinar es una plataforma de formación online y presencial sobre pie y tobillo. El objetivo de PodoWebinar es dar formación de calidad. Nos unimos en actividades como las de hoy a empresas de referencia, como es el caso de Essity. ¿Y por qué nos gusta Essity? Porque, bueno, la salud y la higiene son más importantes que nunca y el propósito de Essity es romper barreras para mejorar el bienestar. Y, bueno, yo creo que es una empresa que está comprometido con obtener los mejores resultados y mejorar diariamente. Así que desde PodoWebinar quiero dar las gracias a Ana Belén Rodríguez, que es parte del equipo de Essity, por hacer posible esta webinar y, por supuesto, a nuestra ponente de lujo, Laia Freirós, por hacer posible y por hacerlo tan sumamente fácil. Así que, Ana Belén, cuando quieras. Pues gracias a vosotros, Alicia. Pues bueno, pues básicamente voy a hacer un poquito de presentación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Belén Rodríguez, como ha dicho Alicia, y represento a la compañía Essity como Key Account Manager en el área de Cataluña y gestionando las provincias de Tarragona y Barcelona. Para los que no conozcáis la compañía Essity, mencionaros que Essity es líder mundial en el mercado de productos y soluciones para la incontinencia, con la marca conocida Atena, y en el área de las soluciones médicas ocupamos la cuarta posición a nivel mundial y líder en el mercado europeo. En el segmento de lo que sería curación de heridas y heridas agudas, Essity ocupa la tercera posición. Como ejemplos, así dijéramos, más conocidos de lo que serían las marcas líderes en el mercado, pues mencionaros nuestra marca Jobs, Leucoplast, Cutimed, Delcacast y Actimove. En el webinar que os daré paso a continuación, tenemos la suerte de contar con la ponente Laia Ferrerons y, bueno, pues presentarosla un poquitito. ¿Quién es Laia Ferrerons? Pues Laia es diplomada en enfermería por la Universidad de Barcelona. Posee además un máster oficial universitario de práctica avanzada con la especialidad de heridas y, además de todo esto, pues es profesora asociada también en la Universidad de Barcelona, miembro del Comité Científico de la Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas. ¿Y dónde ha trabajado Laia? Bueno, pues Laia tiene una trayectoria también ya un poquito larga, aunque parece que es muy joven ella, pero bueno, sí que es verdad que ha trabajado desde el año 2006 en el Hospital de Bellvitge, aquí en Barcelona, y en concreto como enfermera gestora y clínica de la Unidad Funcional de Pie Diabético del Hospital Universitario de Bellvitge durante aproximadamente 4 años y medio. En la actualidad ejerce como enfermera de atención primaria en el CAP Sant Ildefons, que esto pertenece a la Gerencia Territorial Metropolitana Sur, también de la provincia de Barcelona. Agradecer, como no, pues a Alicia de PodoWebinar pues por brindarnos la oportunidad de realización de este evento y, por supuesto, pues de igual manera agradecimiento a Laia Ferrerons por acceder a realizar este webinar con Essity. Y nada, pues sin más, le doy paso a Laia para que pueda iniciar el webinar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo encantada de esta presentación que me ha hecho Ana Belén. Yo pues sumarme evidentemente, ¿no? Y dar las gracias a PodoWebinar que ha, ¿no? promocionado todo por las redes sociales, etc. Este webinar. Ana Belén de Essity, pues bueno, pues confiar en mí, ¿no? Para creer que tengo algo que explicar o algo un poco importante que explicaros y que compartir, ¿no? A todas las compañeras y compañeros enfermeros. Y bueno, poquita cosita más, no me quiero entretener, vamos al lío, ¿de acuerdo? Bueno, he intentado, ¿no? Bueno, he decidido llamar a este webinar, ¿no? Pues el rol de la enfermera en el manejo de pie diabético, porque, bueno, debido a circunstancias de la vida y de que uno va decidiendo un poco su futuro, yo estaba muy bien como enfermera práctica avanzada en el Hospital de Bellvitge, de la unidad funcional multidisciplinar de pie diabético, pero al final, pues bueno, toda la elevada carga asistencial, etc., y que, bueno, que las cosas no iban a cambiar, una al final se plantea si quiere seguir, ¿no? con ese ritmo de vida o no, o tenía la oportunidad de cambiar, ¿no? De cambiar. Y la enfermedad, ¿no? La práctica avanzada está muy bien, pero también es muy exigente
¿sí? Y decidí pues irme a la atención primaria. Entonces creo que puedo dar, ¿no? Pues eso, pues explicaros un poco el rol, tanto que aunque llevo 7 meses, 8 meses en la primaria, creo que todo, ¿no? Mi decalaje anterior también tiene algo que decir, y también explicaros un poquito qué es, ¿no? Que el rol de la enfermera también desde una unidad multidisciplinar, ¿no? Un índice un poquito, ¿no? Que os voy a explicar, pues qué es un pie diabético, la valoración en atención primaria, pues cómo podemos planificar una cura de la herida, esto tanto en atención primaria como hospitalaria, ¿no? Pues el abordaje, también explicaros qué puede ofrecer, qué ofrece una unidad multidisciplinar, y al final pues unos casos clínicos y al final de todo pues si tenéis alguna duda, pregunta, pues las dejáis reflejadas en el chat y yo, pues dentro de lo que sepa, ¿no? Intentaré contestároslas, ¿no? Bueno, empezamos, pues, ¿qué es un pie diabético, ¿no? Las definiciones según el trabajo, ¿no? Del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, pues es una alteración clínica con una base, con una causa, con una etiopatogenia pues neuropática inducida por una hiperglucemia mantenida, ¿vale? En la que con o sin coexistencia de la isquemia y previo desencadenamiento traumático se produce una alteración, ¿no? Y una lesión del pie. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues muchas veces, ¿no? Yo como enfermera de práctica avanzada en el Hospital de Belviche, que era, ¿no?, la encargada junto al podólogo de valorar las derivaciones que nos entraban de nuestro ámbito de influencia del hospital para, ¿no?, solicitar una valoración por la unidad, que ya veremos que luego hay criterios de inclusión, exclusión, etc. de las unidades, ¿no? Pues claro, pues una lesión en un paciente dependiente de las actividades de la vida diaria y que se le ha creado una lesión en el pie por presión y es diabético, pues eso no es una lesión de pie diabético, ¿no? Que pues hay muchas discrepancias y todo, sobre todo para cuando no tienes que rechazar una derivación, pero bueno, claro, es que tampoco la unidad poco puede ofrecer, ¿no?, en ese momento, ¿no?, porque no influye la biomecánica del pie, bueno, etc. Que tenemos también otra definición, que esto ya es la DIFUT, ¿no? La DIFUT es un grupo de trabajo también internacional que ha creado también unas guías, ¿vale?, que están muy interesantes. Tiene guías tanto de todo, de criterios, diagnósticos, tratamiento de pie diabético, ¿de acuerdo? Pues es, digamos, como la Champions League del pie diabético, porque son todos los grandes a nivel internacional que se han, ¿no?, juntado y nos están ofreciendo pues un montón de información y con base científica sobre el pie diabético. Y ellos pues también con su guía, ¿no?, de definiciones dijeron pues que es una infección, ulceración o destrucción de tejidos del pie asociada con neuropatía y o arteriopatía periférica, ¿vale?, en la extremidad inferior en un paciente con diabetes mellitus, ¿vale? Y evidentemente todos sabemos es una de las complicaciones más graves de la diabetes mellitus, ya no solo por la impotencia funcional que puede causar una amputación tanto menor de un dedo o ¿no?, de transmetatarsiana, sino que llegar encima pues a una amputación mayor, ¿no?, que se llama, que podría ser una infracondilia, supracondilia, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar pues intentando dar un poco de guía o algunos tips que yo es lo que sigo, ¿no?, para valorar correctamente un pie diabético. Y vamos a empezar pues en atención primaria. Estoy ya con la consulta de atención primaria, viene una persona diabética con herida del pie, ¿no? ¿Y por dónde empiezo? Ahí es donde nos entra un poco, sí, los nervios y decir, ostras, ¿no? Evidentemente hay niveles y niveles de lesiones, hay niveles y niveles de pie diabético y de heridas, de ulceración, pero bueno, creo que si tenemos unos ítems claros ¿no?, como un ABCDE, ¿no?, de la enfermería y una guía por dónde empezar, y si no nos saltamos ningún paso, pues la evolución, ¿no?, de esas heridas
pues deben de ser más que satisfactorias, y si no, pues ahí, ante que hayamos puesto todo nuestro conocimiento, nuestro buen hacer, todos los productos que tengamos a nuestro alcance, para eso están las unidades de pie diabético, ¿de acuerdo? Por lo tanto, keep calm, vamos a empezar y punto por punto, y espero que os guste, ¿no? Y os sirva de ayuda. Antes de empezar a coger bisturí, a volvernos locos, a empezar a desvidar, tenemos que saber identificar qué tipo de pie tenemos, ¿no? Y ya no solo es qué tipo de pie y de ulceración tenemos, es que hablamos y tenemos personas en la consulta. Por lo tanto, es una persona con una herida en el pie, pero que la tenemos que valorar, ¿no? Pues con todas sus comorbilidades y pluripatologías habidas y por haber. Por lo tanto, antes de empezar, vamos a sentarnos con una persona o la tenemos en la camilla y tenemos que revisar todos esos antecedentes patológicos, inicio de diabetes mellitus, qué tipo, control, adherencia al tratamiento, la hemoglobina glicada, cómo la tiene, qué controles tiene. Antecedentes como amputaciones previas, heridas, qué tipos de factor de riesgo cardiovascular tiene, insuficiencia renal. Sabemos que muchos pacientes, ¿no? Con diabetes mellitus tienen insuficiencia renal, y eso pues también lo tenemos que saber. Qué alteración de la marcha, si es que la tienen o no, hábitos tóxicos, el tabaco, el alcohol. Sabemos todas las complicaciones que evidentemente nos van a llevar, ¿no? En este tipo de patología tan compleja, y dolor. Y ahora explicaré un poquito qué tipo de pacientes pueden tener dolor o no, pero sobre todo pues el dolor en la técnica, ¿no? Y en la biomecánica y al andar y etc. ¿Cómo seguimos? Con una exploración del pie, una exploración de pulso y periodistal, evidentemente, una exploración neurovascular, para poder, ¿no?, más o menos clasificar ante qué tipo de pie diabético estamos, y después ya entonces, una vez tenidos estos ítems tan importantes, poder abordar la herida correctamente. No voy a explicar todo lo que es, ¿no?, los pasos de la valoración de la neuropatía o de la neurovascular, ¿no?, que hacemos en atención primaria, porque tampoco creo que no voy a poder aportar mucho valor ahí, sino que cada uno también realiza, ¿no?, la exploración según protocolos de cada centro, de cada hospital, etc. También tenemos siempre, otra vez más, las guías de la Internacional, ¿no?, del DFUD, que nos explican, nos vuelven a recordar qué puntos son los más importantes, etc. No se nos tiene que olvidar, eso sí, pues pulsos pedios y tibial posterior. Si no están, pues evidentemente ya es que es un paciente, ¿no?, con isquemia, y tenemos que derivar a cirugía vascular, y de ahí ya esto manos arriba, y ya no vamos a realizar ese abordaje de la herida, porque no tenemos una persona con una arteriopatía y una isquemia en el pie. Por lo tanto, ya no continuamos con el siguiente punto. En este caso, ¿qué hacemos? Cura con povidona ayudada. Intentamos secar esa heridita que haya y derivarla, hablar con nuestro médico y derivarla al centro de referencia que tengamos. ¿De acuerdo? Y bueno, pues eso, monofilamento, vibración, sensibilidad térmica, dolor, que sería, ¿no?, pues la valoración de esa neuropatía sensitiva. Que si nos tenemos que, ¿no?, que nos tenemos que entretener, pues en otros tipos de neuropatía, que aparte esto también es muy fácil, es rápido. Sé que todas vamos con el tiempo justo, no, es que no tenemos tiempo, las cargas elevadas que tenemos existenciales nos avasallan, pero bueno, esto es algo que ya estás realizando una inspección visual, ¿no?, de ese pie, pues ya puedes sospechar de que tenga una neuropatía autonómica. Y al final esa neuropatía autonómica
la vamos a ver reflejada con esa alteración de la temperatura percibida en el dorso del pie, que lo vamos a realizar, ¿no?, con las barras térmicas cuando realicemos la valoración, una anhidrosis, es decir, ese pie extremadamente seco, ¿de acuerdo? Que siempre estamos ahí, ¿no?, al paciente tiene que hidratarse el pie. ¿Por qué? Porque si eso evoluciona, nos vamos a encontrar con estas grietas, ¿vale?, con esa piel engrosada, sequísima, y de ahí evolucionan a heridas, ¿vale? Yo la verdad, personalmente, estas heridas cuando encuentro pacientes me traen por la calle de la amargura, porque de verdad hay muchísimos pacientes, son muy dolorosas y son fáciles de prevenir con una buena hidratación y una buena correcta de la higiene de los pies. ¿Qué seguimos inspeccionando, que seguimos valorando? Pues evidentemente ya la neuropatía motora, esas deformidades de los pies. Aquí estos son pacientes que tengo todos, ¿no?, los consentimientos informados de los pacientes, pues una amputación, ¿de acuerdo?, de los 4 deditos, dejan el primer dedito y ¿qué nos encontramos? Pues callosidades, prominencias óseas, pues al haber afectación de la biomecánica, ¿no?, y de todo lo que es los huesos secundarios a esta amputación, ¿no?, tan importante, hay flexiones plantares de los huesos resultantes y nos crean este tipo de lesiones. ¿Por qué las tenemos que valorar? ¿Por qué tenemos que hacer algo al respecto de esas deformidades? Porque si no, esta callosidad, llamada también hiperkeratosis, va a evolucionar a otra herida, ¿no? Y este paciente, pues ya podéis ver, es una amputación importante, ¿no?, de que ha afectado a toda la estructura de ese pie y por lo tanto también anímicamente, sí, también va a tener su afectación, ¿no?, y aceptación, etc. Por lo tanto, empezar otra vez con otro tipo de herida es, sí, más que pues, preocupante para él y también para nosotros, evidentemente, ¿eh? Aquí tenemos más, ¿no?, más callosidades, más hiperkeratosis plantares, con ya su órtesis de silicona interdigital para intentar, ¿no?, corregir las deformidades de los deditos y heridas entre los dedos, pero tenemos también, ¿no?, una biomecánica que nos realiza este tipo de, ¿no?, ulceraciones plantares. Aquí, bueno, tendríamos que inspeccionar ese tipo de heridas también con una pincita metálica, ¿vale? Siempre en el pie diabético vamos a inspeccionar todos los lechos de las heridas con una pinza metálica. ¿Para qué? Para hacer lo que se le llama el Prof-to-Bone, ¿eh?, que es la prueba del testeo del hueso. ¿Por qué? Porque, como siempre les explico a mis alumnos, al final en el pie tenemos poca chicha, ¿no? Y el hueso se queda expuesto con rapidez. Y eso, pues todos sabemos que el riesgo entonces de osteomielitis, ¿no?, de infección del hueso, es muy importante, es también una de las causas, ¿no?, de infecciones graves del pie y por lo tanto de amputaciones del pie. Entonces siempre tenemos que valorar si hay contacto óseo. ¿Hay contacto óseo? Pues tenemos que hablar, sí, con el médico, si damos atención primaria, comunicárselo al médico. Nosotros en la metropolitana tenemos los enfermeros referentes de heridas de curas complejas, sí, que son los enfermeros expertos que se ponen en contacto con las unidades multidisciplinares, o si no fuese un paciente diabético, sino isquémico, con la unidad o con el servicio de cirugía vascular para tramitar y acelerar lo más rápidamente pues las derivaciones, ¿de acuerdo? Pero todo esto, pues imaginar, ¿no? Deslaminamos una hiperkeratosis y nos encontramos con este fregado, ¿no? Que también vamos a valorar esos dedos en garra, esos dedos martillos, esas deformidades de los, ¿no?, de los deditos, que también muchas veces son causadas por llevar un calzado inadecuado. Yo es lo primero también cuando me entran los pacientes diabéticos es mirar, tengo ya como una obsesión que les digo hola y me voy al calzado a ver qué están llevando. Bueno,
¿Para qué? Para saber detectar, ¿sí? Después, cuando quitas el calzado, pues esos puntos de presión y intentar, ¿no? Si ya todavía no hay herida, pues intentar hacer esa educación terapéutica, esa educación sanitaria para que cambien ese tipo de calzado, intentar explicarles por qué, etc. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces en la unidad pues nos derivaban pacientes con heridas en el dorso de los deditos, ¿vale? Que ya con la articulación expuesta, con dudosos días de evolución porque no se sabían, porque también son pacientes muy especiales, ¿de acuerdo? Que vienen cuando ya se está casi el dedo colgando y esa supervivencia de ese dedo entonces pues cuelga, ¿no? Cuelga de un hilo. ¿Qué más? Lo que os decía, calzado, inspección, inspección. Yo es algo que soy un poco machacona, ¿no? Y claro, yo vengo, perdonad que lo diga, casi de la muerte y destrucción de un hospital grande terciario, ¿no? Que luego veréis las fotos de lo que yo estaba acostumbrada, ¿no? Y vengo a la atención primaria, que es todo más, pues, prevención, etc. Encantada del cambio, como os he dicho antes. Y también he tenido que rebajar, sobre todo, ¿no? Mucho mi discurso y mucho mi persuasión y, sobre todo, trabajarme mucho mi propia frustración ante, ¿no? Intentar yo, pues, realizar esa educación y que los pacientes entiendan que me venga la señora con unos pies desastrosos, pero no se quiere quitar los tacones y las sandalias, ¿no? Porque yo sé cómo va a acabar, pues bueno, que no quiere cambiar el calzado, no quiere cambiar el calzado y tú te la vuelves a citar a la consulta y vuelves ahí otra vez, ¿no? A hacer ahí un poco de reflexión con ella y eso es lo que yo ahora también estoy trabajando, ¿no? Que al final no podemos, ¿no? Obligar a nadie a tener hábitos saludables, aunque lo intentemos habidos y por haber, y muchas veces, ¿no? Al final, pues acaban siendo derivados por culpa de heridas, ¿no? Por las malas decisiones de estos calzados, ¿no? Sobre todo la higiene de los pies es algo que ya solo retirar el calzado y el calcetín pues ya lo valoramos, corte de uñas, uñas encarnadas, que realicen esas infecciones, etc., valorar, sí, esas uñas y sobre todo educación terapéutica, educación. Nosotras, por lo menos en mi región sanitaria, tras la valoración del pie, ¿no? De la neurovascular, se realizan las derivaciones al podólogo, que este año cambió un poquito, ¿no? El número de derivaciones, pero suelen tener dos derivaciones al podólogo en el que pueden ir, pueden asesorarse de órtesis, les realizan una valoración del pie, etc. Y una vez ya superado todo este trámite, bueno, pues vamos a por nota, ¿no? Que al final estamos también aquí para eso, para intentar aprender cosas más o recordaros cosas que evidentemente ya las sabréis, pues bueno, para intentar valorar, ¿no? Si tenemos esa sospecha de que es un paciente que puede ser que su etiología de la úlcera sea, ¿no? Arterial, pues tenemos al final también el cuestionario de Edimburgo, que tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad del 99%, que ahora os explicaré qué preguntas clave son, ¿no? que tenemos que realizarles, y las maniobras de provocación, ¿de acuerdo? Ante, ¿no? Pulsos ausentes o débiles, que son el test de Samuels y la isquemia plantar, ¿no? Y la reflexión también del pulpejo. En cuanto al cuestionario de Edimburgo, ¿qué les vamos a explicar? ¿No? Pues esas preguntitas que ya vamos como a tiro hecho, que si le duelen las piernas, cuando camina, si el dolor empieza en ocasiones cuando está sentado de pie sin moverse, si el dolor aparece si camina deprisa o sube una pendiente, si desaparece en menos de 10 minutos, sobre todo ese dolor en las pantorrillas, en los muslos o los glúteos, ¿vale? Yo añadiría también a pacientes, ¿no? Que le explicas que a lo mejor esto ya es más a nivel, ¿no? Que ya tiene una arteriopatía más avanzada, si tienen dolor, ¿de acuerdo? Cuando duermen y se tienen que despertar y colgar los pies, o si están ¿no? En casa también en el sofá con las piernas arriba y empiezan a tener dolor, tienen que cambiar y bajar los pies.
pues claro, esto ya nos chirría, ¿no? Todas estas respuestas del sí, 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 nos chirría. Y ahí es cuando digo, ostras, que ya esto es serio, ¿eh? Que puedo tener una, ¿no? Una isquemia o una arteriopatía. ¿Qué es el test de Samuels? ¿No? Para que nos va también a ayudar a valorar pues, esa isquemia plantar, pues tenemos al paciente en decúbito supino en la consulta, evidentemente retirado el calzado y tal, y vamos a elevarle las piernas a 45 grados, ¿eh? Y vamos a decirle que haga una dorsiflexión y una rotación del pie durante 30-45 segundos, ¿eh? Podemos ayudarle porque evidentemente, pues, oye, qué core va a tener y qué potencia, ¿no? muscular ese paciente que nos va a poder estar 30-45 segundos, ¿no? Con la pierna elevada, podemos ayudarle sujetándole el tobillo, sí, hay el maleolo, ¿de acuerdo? El talón, y vamos a observar la coloración plantar. Vamos a observar pues ¿no? esa palidez plantar, ese dolor en los gemelos que nos va a explicar. Sobre todo no nos quedemos también en zona plantar, miremos lateral del pie, ¿de acuerdo? Cómo se va poniendo esa palidez y el dorso del pie, también importante, ¿eh? ¿Para qué? Para tener otro punto, ¿de acuerdo? De clic y de que nos haga de que podemos tener delante pues, un paciente, ¿no? Con una sospecha de isquemia. La reflexión venosa capilar, la del pulpejo, presionamos el pulpejo, ¿vale? Del primer dedo durante 2 segundos y lo dejamos ir. Y entonces tenemos que observar la recuperación capilar. Esa recuperación capilar que se considera que está alterada si hay un retraso de 4 segundos, ¿de acuerdo? Pues otra vez, estas son cositas rápidas que podemos ir haciendo en consulta. Y ahí, ¿qué vamos a tener? Pues una clasificación del pie diabético en el que vamos a tener, ¿sí? Una clasificación si tenemos un pie neuropático con una alteración de la sensibilidad, ¿de acuerdo? Profunda o superficial, que la habremos valorado con nuestra valoración. Podemos estar ante un pie isquémico, como decía, con esa ausencia de pulsos o no sé si es mi pulso o el del paciente. Le hemos realizado, como he explicado, el test de Edimburgo, test de Samuels, ¿no? La reflexión y tenemos sobre todo, ¿no? Que es algo que visualmente vemos esa necrosis o esa afectación, ¿de acuerdo? De las zonas más acras, más distales, de los deditos y tal, que ya, ¿qué pasa? Pues que el organismo está sacrificando las partes más distales de la sangre para intentar, sí, dar supervivencia al resto del pie. Entonces aquí en esta diapositiva del medio, esta fotografía es la que quieto parado, como veis, restos de betadine, ¿no? Povideno ya dada en esa afectación necrótica. Hablamos con el compañero de consultor de heridas o hablamos con el medicina, ¿no? Con el compañero de médico de familia, con el hospital, etc., para realizar una valoración, porque si no, evidentemente, pues esta necrosis va a seguir evolucionando y lo que es la falange distal ya se nos va a ir esa necrosis hasta media y vamos a tener, pues al final, un dedo negro, ¿no? Una isquemia de un dedo y eso normalmente, que yo también pasaba visita en la planta de cirugía vascular porque evidentemente existen pacientes neuroisquémicos, ¿de acuerdo? Esa isquemia, si evoluciona rápidamente, no solo se queda en un dedito y listo, sino que sí, por kissing, es decir, por besitos entre los dedos, acaban también realizando heridas interdigitales y evolucionando también a isquemia, porque la isquemia no solo está en un dedito, sino que está, como decía, en todas las zonas más distales, más sacras del pie, ¿de acuerdo? Y tenemos, como decía, pues el que sería la clasificación mixta, ¿no? Que tenemos una neuropatía y tenemos también una isquemia. Bueno, pues aquí ya también, evidentemente, es un paciente que tiene que ser derivado con urgencia porque solo tenemos que realizar, en este caso, como veis, hay como, ¿no? Como un eritema, como una linfangitis, porque
vemos este edema un poco en el pie, esta infección, ¿de acuerdo? Que baja siempre como un cordón desde los deditos hacia dorsal del pie o lo mismo por zona plantar. ¿De acuerdo? La foto no se ve, pero era mucho más marcada y pronunciada en directo, ¿no? Y tenemos ya este color violáceo del quinto meta, ¿no? Y esta destrucción de tejido, etc. Pues esto bueno, es como, no es una urgencia médica en sí para enviarlo a urgencias del hospital, porque pocas veces, a no ser que tenga muchísimo dolor o una infección, que ahora veremos los tipos, la clasificación de las infecciones, tenga una afectación sistémica y necesite ingresar, pero bueno, nos tenemos que dar prisa, ¿no?, ante la reacción. Por lo tanto, creo que ahora más o menos tenemos unos tips, hemos podido saber a grandes rasgos cómo clasificar un pie diabético y ahora sí nos vamos a la valoración de la herida. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, ¿no?, el acrónimo TIME, ¿vale? Que al final, bueno, es como un sistema, sí, que mediante estas 4 letras nos va a intentar también dar como unos tips para que no se nos olviden, ¿no?, la valoración de todas estas, ¿no?, características de las heridas, ¿de acuerdo? El acrónimo TIME, pues es que ya encontramos, sí, evidencia científica, artículos científicos desde el 2003 en PubMed, en muchísimas bases de datos, ¿de acuerdo? Tenemos también después revisiones sistemáticas y a día de hoy todavía seguimos utilizándolo, ¿no?, y recordándolo. Siempre lo escribo, siempre lo explico también en las clases, cuando doy clases de heridas, etc., ¿vale? Pero no sirve el concepto TIME solo, sino que va, sí, precedido de todos los ítems anteriores, comorbilidades del paciente, pluripatología y valoración neurovascular de la extremidad, ¿de acuerdo? Al final vemos también aquí que este es un trocito del TIME, ¿no?, que está en la guía de práctica clínica del Instituto Catalán de la Salud, de donde yo soy. También hay otros aquí arriba, consensos internacionales, ¿no?, de guías de práctica clínica en inglés, etc., que hablen también del mismo concepto TIME. Y bueno, ¿qué es? Pues la T sería el tejido no viable o deficiente, ¿vale? Que al final, ¿qué queremos? Pues eliminar ese tejido desvitalizado, limpieza y desbridamiento. Ojo, esto para pacientes con patología, con un pie isquémico, neuroisquémico, no, ¿de acuerdo? Seguimos con la I, la infección o la inflamación de los tejidos, ¿vale? Que el objetivo pues sería disminuir la carga bacteriana, cuantificación y determinación de microorganismos si fuera, ¿no?, si fuera posible, mediante pues un punch, mediante una punción aspiración, etc. Y ya sabemos que la evidencia científica nos dice que tiene menos, ¿no?, menos sensibilidad y menos especificidad en lo que sería un cultivo de herida con hisopo. La M, que sería, ¿no?, el moisture, que sería en inglés, que es el desequilibrio de la humedad, el control del exudado. ¿Para qué? Para intentar evitar esa maceración de esa, ¿no?, piel perilesional, de esos bordes que nos indicarían pues si tenemos que aplicar esos productos barrera, cuáles. ¿Para qué? Para también intentar garantizar un grado de humedad óptimo en el lecho de la herida, ¿de acuerdo? Porque no queremos al final una herida, ¿no?, más seca que la mojama, como decimos, o una herida que se nos desborde todo ese exudado, ¿sí? Y que al final nos vaya causando también pues un riesgo de sobreinfección del lecho por ese exudado abundante y maceraciones de la piel perilesional de los bordes. La E, pues evidentemente también se merecen los bordes de la herida, la piel perilesional, pues su huequito. ¿Y por qué? Porque al final sabemos que la herida al final, ¿cómo crece?, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo? Desde el lecho de la herida hacia piel y desde los bordes, o sea, desde fuera hacia adentro, ¿no?
pues esos bordes, esa piel perilesional tiene que estar sana, tiene que estar bien, porque si no, la herida no va a ir disminuyendo de diámetro, ¿vale? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, valorando si disminuye la herida, esa estimulación de los bordes epiteliales, etc. Ahí pues que nos vamos a planificar entonces, ¿no? Con ese algoritmo TIME vamos a planificar la herida. En aspectos generales, ¿qué tenemos, no? O cómo nos lo podemos organizar mentalmente, pues bueno, sabemos que tenemos que realizar una limpieza de la herida y de la piel perilesional y en este caso de la extremidad del pie, porque es un pie, el pie suda, el pie puede estar seco y si está seco necesita hidratación y el pie está normalmente vendado cada 48 o 72 horas si no lo curamos y se tienen que realizar las heridas porque si al final no hacemos esa limpieza, tanto del lecho de la herida, que iré punto por punto, ¿no? Para explicaros, como de la piel perilesional, al final todos los microorganismos patógenos acaban migrando en el lecho de la herida. Valoraremos si esa herida necesita desbridamiento o no, qué tipo de tejido tenemos en el lecho, tejido desvitalizado, biofilm, ¿vale? Control del exudado de la herida, de los bordes, los cuidados de la piel perilesional, del pie y sobre todo el gol estándar en el pie diabético, pues la descarga del pie, ¿no? Evidentemente para evitar ese apoyo, ¿sí? De la lesión contra, ¿no? Contra una presión ejercida a través de los metatarsos y, ¿no? Radios o cualquier hueso, ¿sí? De la estructura del pie contra el suelo. Pues para eso necesitamos las descargas con fieltro de lana, que después veremos un pequeño vídeo de lo que son, ¿de acuerdo? Vuelvo a recordar, estamos hablando de desbridamiento, estamos hablando de descarga, estamos hablando de técnicas que no se pueden realizar en un pie isquémico, ¿de acuerdo? Empezamos por la limpieza de la herida, ¿no? Estoy hablando generalidad en heridas no infectadas y en heridas no infectadas, que espero que es lo que nos encontremos, ¿no? En gran número, al final lo que tenemos es que hacer una irrigación con solución que no produzca daño tisular en el lecho de la herida, con agua o suero fisiológico. ¿Para qué? Para retirar restos de exudados y bacterias, ¿no? No vamos a dejar, aquí he puesto el nanas en plan de el estropajo, el frotar, en este caso de las heridas no, porque ya tenemos toda la evidencia científica que se va actualizando, que nos dicen que en heridas no infectadas no es necesario, no se tiene que frotar la herida. ¿De acuerdo? Sí que vamos a realizar esa higiene de la herida con agua y jabón neutro, ¿vale? En lo que es el resto del pie y un poco en piel perilesional, sin llegar a que entre el jabón en el resto de la herida, porque es lo que digo, porque en interdigital se nos pueden, sí, se nos va acumulando exudos, se nos van acumulando células epiteliales muertas, etc., que si no realizamos esa higiene del pie, ¿no? De la extremidad, va a acabar migrando, ¿sí? Esos patógenos en el lecho de la herida. Entonces, eso nos interesa. Aquí, ¿qué tendremos entonces? Pues unos pies felices, una herida feliz y podremos seguir, ¿no? con el resto de la cura. ¿De acuerdo? Evidentemente, si valoramos en el lecho de la herida que hay fibrina, tejido necrótico, biofilm, ¿vale? Pues se tendrá que desbridar, ¿vale? Pero una herida normal, que no tenga estos tipos de tejidos en el lecho de la herida, no hará falta, sí, que utilicemos pues ese tipo de jabones en el lecho de la herida ni que frotemos. Hay mucha bibliografía que nos recomienda, que nos explica todo esto que os estoy diciendo, no me lo he inventado yo, aquí os he puesto de la Yuma un documento, luego otro, ¿no? Tirando un poco para casa de los enfermeros de consultores de heridas que tenemos aquí, que también han publicado, porque la enfermería publica y tiene evidencia científica detrás y tal, ¿no? Y escribieron este artículo también que habla sobre los abordaje de heridas con signos de infección. Os he dejado, pues por si os interesa, seguir documentándonos, ¿no? A lo que os explicaba.
hemos hablado de las heridas no infectadas, pero ya luego tenemos, ¿no?, heridas que están contaminadas o que están colonizadas, ¿vale? Que en este caso tienen biofilm, ¿sí? ¿Qué es el biofilm? Pues el biofilm al final es una acumulación de microbios, ¿vale? Que están produciendo como una barrera polimérica producida por hongos y bacterias que se quedan adheridos y que nos están haciendo esta barrera en el lecho de la herida, ¿vale? Están haciendo como una barrera física porque no está dejando que los mejores productos que queramos entrar en el mundo, o por lo menos lo intentan, ¿no?, le rompan toda esta cadena de polimérica, porque se han hecho ahí su casita y están muy bien y muy a gusto, ¿vale? Pero al final yo siempre intento con el símil de explicarles a los alumnos para que entiendan que este biofilm se tiene que retirar del lecho de las heridas, que un biofilm al final, ¿no?, es como el sarro de los dientes, que también pues es una acumulación, ¿no?, de sarro. ¿Y qué hacemos nosotros con el sarro de los dientes? Nos cepillamos los dientes, pues el biofilm se tiene que retirar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vamos a encontrar casi en la totalidad de las heridas crónicas y de difícil cicatrización que vamos a tener en el pie diabético. Y sobre todo es que el pie diabético, pues mira, no sé si ya viene casi de base de genética, es lo que nos vamos a encontrar en el día a día, ¿sí? Y por lo tanto se tiene que retirar. Una técnica que la verdad es que va muy bien, en atención primaria tenemos curetas, ¿de acuerdo? Os lo he puesto por si no habíais visto nunca cómo es la cureta. La cureta al final es como un bisturí redondeado que por una cara tiene el bisel, o sea, tiene la aguja de bisturí, y por la otra no. ¿Cómo sabemos dónde está? Porque ¿no? Siempre empezamos a ver a contraluz, ¿sí? ¿Dónde está? Pues lo podemos observar porque si veis, ahora aquí justo ha girado, pero ahora lo veremos, ¿vale? ¿Veis esta muesca por aquí? Esta como, ¿no?, sobreposición, nos dice que si estamos mirando, ¿sí?, esa muesquita, ¿de acuerdo? Vuelvo a poner el vídeo. La hoja de bisturí está debajo, ¿veis? Aquí se ve claramente, ¿de acuerdo? Es como un tip, ¿vale?, para saber desvidar realmente con la parte, ¿sí?, de la hoja de bisturí. Veis que este es un paciente con una amputación transmetatarsiana, quiere decir que le faltan todos los deditos, que además, como podéis ver, esto es un colgajo libre, porque nosotros tenemos cirujanos plásticos en el hospital que hacen reconstrucciones y que evidentemente se realizan reconstrucciones de colgajos para intentar evitar ¿no?, las amputaciones mayores. Aquí teníamos a un paciente con mucha exposición ósea, tendinosa, que de otra manera que tapando con un paquete, ¿no?, muscular y de piel, pues posiblemente iba a perder el paciente en la extremidad. ¿Qué nos pasó? Nos realizó aquí una dehiscencia, como podéis ver, al final es como que, bueno, pues se cronifica, ¿no?, esta herida y empieza a salir este biofilm. Bueno, pues es que se tiene que retirar. Chino-Chano es un paciente que está doblemente antiagregado porque también tiene una revascularización, porque era un paciente neuroisquémico, ¿de acuerdo? Va doblemente antiagregado y lo vamos a hacer con mucha cura y mucha paciencia, y veis que solo casi con un barrido, ¿vale?, sale este biofilm. ¿Qué pasará? Que si no lo retiramos en cada cura, esto no va a ser tarea tan fácil. Y esta, evidentemente, acumulación de microbios, de hongos, de bacterias, etc., que nos van a provocar una sobreinfección del lecho de la herida, ¿de acuerdo? En cuanto al control del exudado, ¿cómo lo podemos realizar? Pues bueno, valorando qué tipo de apósitos tengo en mi lugar de trabajo, evidentemente, porque tenemos nuestras limitaciones, ¿no?, de material. Tengo que conocer qué tipo de material tengo, seleccionar pues el más adecuado, si tengo uno o dos para poder elegir, pues el más adecuado, valorar la capacidad de absorción y de retención de ese tipo de apósito, valorar la adaptabilidad del apósito al lecho, evidentemente. ¿Por qué? Porque no me sirve de nada tener un apósito rígido y yo tener que curar una cavidad. ¿Qué me va a hacer ese apósito en esa cavidad? Una tienda de campaña. ¿Va a poder
recoger ese exudado correctamente, ese apósito, ¿sí? En tienda de campaña, pues no, nos va a hacer aquí una balsita muy mona que cuando retiremos, pues posiblemente, ¿no? Ese exudado retenido esté ahí creando su propio caldo de cultivo en el lecho de la herida y tenemos riesgo, ¿no? De sobreinfección en una extremidad, ¿no? En la patología de pie diabético. Por lo tanto, tenemos que valorar, como os decía, la capacidad de absorción, la adaptabilidad y tenemos siempre ese hándicap, ¿no? De la disponibilidad del lugar de trabajo. Evidentemente tenemos que formarnos. La enfermería yo creo que es una de las carreras, ¿no? Y de las profesiones que más nos tenemos que autoformar ¿no? Y pagar y tener ese gusanillo por estar al orden del día de los productos de los que puedo disponer. Evidentemente no sirve de nada soñar aquí con el mejor producto y que nunca me llegue. Pienso siempre que somos como las MacGyver de todas las profesiones, que nos las tenemos que apañar también con el material que tenemos para poder proporcionar, ¿no? Los mejores cuidados y eso pues muchas veces pasa pues, de autoformación, de pagarnos nuestros cursos, nuestros másters o etc. para poder ofrecer esa, ¿no? esa calidad asistencial, ¿no? Que las personas a las que atendemos pues se merecen, aunque nosotras también nos mereceríamos, ¿no? Que nos trataran un poquito mejor, pero bueno, aquí mi parte un poco de reivindicación sutil. En cuanto a los bordes de la herida, como he explicado antes, también tenemos, y es muy importante en el pie diabético, tenerlos bien, correctos, etc. ¿Por qué? Porque al final mucha lesión que nos vamos a encontrar es en la zona plantar, donde las presiones al andar aumentan, donde tenemos ¿no? estas lesiones plantares o úlceras plantares o mal plantares, ¿de acuerdo? Que son, la verdad, que complicadas también de curar. Y bueno, vemos al podólogo que le grabé yo el vídeo, cómo realizaba esta deslaminación de la hiperkeratosis perilesional, ¿vale? Que al final este engrosamiento, esta keratosis, este acúmulo de keratocitos tenemos que eliminarlas. ¿Por qué? Porque en el momento de andar aumentan la presión ¿no? en los bordes de la herida y evidentemente también va a causar un propio efecto, ¿sí? Ventana y va a producir pues una disminución de la circulación en el lecho de la herida y sabemos que si no llega esa circulación correcta en el lecho de la herida, la evolución pues no va a ser, ¿no? Correcta. Por lo tanto, pues bueno, se ayuda el compañero con sus pinzas y poco a poco deslaminando, ¿no? Con esto, ¿qué quiere decir? No nos tenemos que lanzar mañana por haber visto un vídeo mío, ¿no? A deslaminar. ¿Por qué? Porque primero tenemos que practicar, ¿sí? Porque podemos causar lesiones, cortes con ese pie, nos podemos, ¿no? En esos bordes nos podemos pasar de frenada y realizarle, ¿no? Cortes y por lo tanto, pues puertas de entrada a las infecciones, ¿no? Ahora veré que, ¿no? Otros tips o otras técnicas que siempre explico, ¿no? Para que podamos ganar confianza con la técnica ¿no? Y que poderla realizar correctamente. Una naranja en casa, ¿vale? Poco a poco, evidentemente no es lo mismo que un pie, pero bueno, es más baratito. Cogemos el bisturí, ¿de acuerdo? Y de forma casi paralela, 30 grados, vamos realizando, sí, un poco de presión y vamos realizando, ¿no? Intentando practicar esta deslaminación, ¿de acuerdo? Evidentemente, pues yo no he estudiado podología, yo todo esto lo he aprendido del podólogo, de la enfermera de cirugía vascular que lleva 1000 años, pero al final también en enfermería deslamina. Tenemos estos pacientes, no tenemos desgraciadamente tampoco al podólogo en atención primaria que le podamos decir, oye, valórame en ¿no? de este paciente ahora ya, porque mira esta hiperkeratosis que tengo, pero tenemos que dar, ¿no? Pues eso, lo mejor de nosotras y la valoración de los bordes y deslaminación, pues correcta. Pues bueno, pues practicaré en mi casa, ¿vale? En el caso de ¿no? la parte más blanquecina de la naranja sería realmente pues tejido más del paciente, ¿no? Que nos sangraría si nos pasáramos de frenada,
pues bueno, también si no podemos probar con otros vegetales, kiwi, pues manzana, etc. Pero creo que la naranja tiene la suficiente turgencia como para poderlo hacer correctamente. Otro tip, siempre la mano pues por encima, no debajo de donde vamos a deslaminar. ¿Por qué? Porque si no, también corremos el riesgo de que se nos vaya de fuerza el bisturí porque nos hemos encontrado con una hiperkeratosis demasiado dura y cortarnos, ¿de acuerdo? Gol estándar de las heridas, sobre todo plantares o heridas, si tuviese esta herida en el dorso del pie, la descarga con fieltro, ¿de acuerdo? Descargado con fieltro, aquí vemos que esto es una plancha de fieltro de 8 milímetros, vemos que la teoría que nos dice que debería de ser de todo el pie, pero sabemos con las limitaciones que tenemos de material. Yo en el hospital, un hospital terciario, no tenía material suficiente para poder realizar descargas cada 24, 48 horas, ¿de acuerdo? De toda una plancha del pie. Por lo tanto, teníamos que intentar, ¿no?, ofrecer esa descarga, pero sin dejar a otras personas sin ese tipo de tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, lo realizábamos así. Aquí esto es un vídeo del podólogo, como veis, pues realizando, ¿no?, esa descarga. Tampoco en el hospital terciario, no teníamos tampoco ningún otro dispositivo que nos ayudara a más que el ojo un poco de buen cubero de realizar esa descarga, ¿no? No teníamos otros dispositivos, entonces pues desde el podólogo realizando esa descarga del pie, como veis, siempre en forma de L o de herradura, donde está la ulceración, siempre se tienen que biselar lo que son los bordes de la herida, ¿de acuerdo? Y dejar también un espacio prudente e importante alrededor de la ulceración. Como veis, no vamos a pegar la plancha de fieltro, ¿sí?, súper justa al borde, ¿de acuerdo? Aquí veis que era un pie, como habéis visto en las fotos anteriores, un pie muy plano, es un pie ya que es un charcot ya en fase fría, que se llama, ya tuvo intervención de reconstrucción de charcot, pero ¿qué sucede? Que el primer radio sigue bajando, ¿vale?, a la hora de caminar, y esa presión por el primer radio, por esa flexión del primer radio, que le ha causado pues una ulceración, un mal plantar. Y ese doble pisito que veis aquí abajo, ¿no?, en la base del radio, se coloca porque en el momento de realizar la biomecánica se intente aligerar un poco, y que me corrijan si no a los podólogos si hay alguno por aquí, pero bueno, esto es toda la explicación menos técnica, ¿no?, que me ha dicho el podólogo, que realizó ese tipo de descarga para eso, ¿no?, para intentar aliviar esa presión debido a la flexión plantar de ese primer radio que caía, ¿no?, y que le producía la ulceración. Si no descargamos, esa lesión no cerrará nunca, ¿de acuerdo? Hemos acabado con el abordaje de heridas, nos vamos un poquito pues a qué ofrece una unidad ¿no?, multidisciplinar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que derivar? Pues bueno, porque nos va a ofrecer una visión multidisciplinar de la persona, una atención integral y coordinada de muchísimos profesionales con competencias y habilidades específicas ¿no?, de este pie diabético, que van a tener decisiones terapéuticas basadas en recomendaciones también tanto internacionales como en protocolos internos o protocolos de cada comunidad, ¿de acuerdo? Pero evidentemente también con evidencia científica. Vamos a ofrecer apoyo familiar, educación sanitaria y evidentemente nunca se va a dejar de lado la promoción en los cambios de la salud, porque si no hay cambios todo continuará igual, ¿de acuerdo? Las derivaciones, pues bueno, cada unidad tiene sus criterios, como os explicaba antes, ¿no?, de inclusión, de exclusión. También nuestra unidad tenía en cuenta un poco pues los criterios del consenso como os explicaba antes, de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, de la Sociedad Española de Angiología, pero bueno, esto ya no me puedo meter en cada comunidad. ¿Qué tenemos más? Una vez más en la DIFUT, ¿no?, en la International World Group del pie diabético, que también nos explica un poco, ¿sí?, cómo evaluamos esas lesiones y con qué tipo de complicación deberíamos de derivar con más o menos premura a las unidades de pie diabético este tipo de pacientes, ¿de acuerdo? Nuestro hospital, ¿no?, el Hospital Universitario de Bellvitge, un hospital de tercer nivel,
¿Qué ofrecía? ¿Qué equipo multidisciplinar tenía? Pues tenía y tiene, perdón que hable en pasado porque como yo ya no estoy, pues tenemos el cirujano, ¿no?, vascular. Tenemos al cirujano plástico que nos ofrece las reconstrucciones, ¿no?, de miembros inferiores. Tenemos aquí a mi amigo podólogo, que estaré, ¿no?, más que siempre mil agradecida por todo ese aprendizaje a nivel de podología con enfermería que he podido, ¿no?, obtener y ofrecer a los pacientes. Tenemos al infectólogo, ¿de acuerdo? Tenemos infectólogos de referencia que bueno, están acostumbrados, sí, a tratar con las infecciones más multiresistentes y a tratar al paciente, ¿de acuerdo?, con las últimas evidencias científicas. Son infectólogos también que están especializados en traumas sépticos, por lo tanto de infecciones también óseas saben un rato. Tenemos aquí al traumatólogo, ¿no?, que nos va a intentar solucionar todas esas estructuraciones articulares y de huesos que nos causan muchas veces este pie diabético. Y evidentemente aquí tenemos al polifacético, ¿no?, medicino interno, que es el que nos va a poner un poco de orden entre todos esos tipos de tratamientos, ¿no?, y las comorbilidades y pluripatología del paciente. Y aquí la enfermera que vemos aquí, que tiene unos cuantos brazos, creo que le faltarían algunos más como apéndice, que bueno, yo lo que intentaba era, ¿no?, pues gestionar un poco, coordinar entre miembros de la unidad, asesorar y ayudar también al paciente. Y yo no solo me encargaba de la asistencia tanto en consulta externa, sino que también a veces el traumatólogo me decía, vámonos a urgencias, y valorábamos al paciente directamente a urgencias, pues si le podíamos ofrecer la oportunidad con el tratamiento in situ urgencias de irse a casa y verlo con el seguimiento de consultas externas se hacía, que realizábamos, sino pues todo lo que es la asistencia hospitalaria y la valoración hospitalaria durante el ingreso. Bueno, que os voy a contar, ¿no? Pues un poco más. Como os decía, el cribaje, investigación, porque al final estamos hablando, ¿no?, de una enfermedad de práctica avanzada, especializada, ¿de acuerdo?, en pie diabético, en heridas, en una patología muy compleja, ¿de acuerdo?, con una experiencia ya de años y evidentemente formada, que puede, sí, asumir todos estos ámbitos, ¿de acuerdo?, de investigación, de docencia, etc., y de evidencia científica, ¿no? Todos estos ámbitos y todos estos, bueno, como diría, ¿no?, todas estas características, de acuerdo, con tantos roles diversos de este tipo de enfermedad de práctica avanzada, ¿no? Coordinación entre atención primaria, de enlace hospitalaria, coordinación con otros hospitales, porque tenía un teléfono de asistencia directa que tanto los pacientes podían ponerse en contacto, enviar fotos de las heridas, vídeos, etc., y otros referentes de otros hospitales ¿no?, y atenciones primarias que solicitaban derivación o un poco, ¿no?, de asesoramiento de ese tipo de herida, ¿no?, este paciente. Y bueno, pues todo esto, evidentemente, ¿no?, en todo este ámbito hospitalario, consultas externas y con atención primaria. Vamos un poco, ¿no?, para que veáis la evolución y qué eran los tipos de pacientes, tanto que llegaban a la unidad como en atención primaria que estoy atendiendo ahora. Vale, pues empezamos con el primer caso, que es una amputación abierta del cuarto dedo, ¿de acuerdo?, hasta metatarsiano, que realizamos un bubiaje del tercer meta, ¿vale?, porque estaba expuesto con el ingreso. ¿Qué sucedió? Pues teníamos a un paciente y me fui de vacaciones de Navidad, volví y tenía esta foto, ¿no? Tenía esta foto en el pie, que evidentemente yo cuando vi esta foto de días anteriores dije, está ingresado. Tenemos a un hombre de 48 años que vive en pareja, joven como veis, no sin ninguna alergia, ¿no?, medicamentosa, con una diabetes mellitus tipo 2, probablemente una MUDI, tratamiento con insulinoterapia, con esa glicada del 11%, fatalítica, retinopatía diabética, esos sí, pulsos distales presentes, que está realizando el seguimiento del podólogo por esta ulceración plantar, ¿vale?, superior,
que fue la puerta de entrada a este absceso plantar, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues evidentemente fiebre, fue a urgencias, ¿sí? Esa úlcera inicial, pues que tenía ese tamaño de 1 x 1 con una profundidad de 1,5, ¿vale? Icha 4, con esa localización en la segunda, tercera cabeza metatarsal, ¿vale? Y que realizábamos el seguimiento, sí, tanto atención primaria como la unidad funcional. Diréis, ITSA 4, ¿qué es? ¿No? Es un poco para que os suene. Pues es la clasificación de la infección del pie diabético, ¿de acuerdo? Que la fuente también es la DFUD, la International Working, ¿no? De la DFUD, del pie diabético, que nos clasifica un poco pues en 4 peldaños la gravedad de la infección. En este caso estamos en un PEDIS o ITSA 4. ¿Por qué? Porque el paciente presentaba fiebre, tenía un recuento de glóbulos blancos afectados, tenía una frecuencia cardíaca, ¿no? Superior a 90, etc. Bueno, pues según los criterios, ¿no? de definición de la infección, pues lo clasificamos en un PEDIS o un ITSA, pues 1, 2, 3, 4, y en este caso pues era 4, ¿no? ¿Cómo vemos con esa afectación radiológica? Porque tenemos que pedir tanto en atención primaria como en hospitalaria radiografías para saber si tenemos afectación o no. Eso no quiere decir que estemos realizando radiografías sistemáticas porque sí de una lesión, pero sí que bueno, pues en este tipo, ¿no? de lesión que salía exudado purulento, sí. ¿Qué vemos? Vemos una afectación ósea, ¿no? Del cuarto meta, ¿sí? Veis toda esta desestructuración, ya vemos la cortical afectada, etc. Y bueno, pues de ahí a que cirugía plástica, que era el servicio encargado de él, pues tuvo que realizar esa amputación, ¿de acuerdo? Esa amputación, ¿vale? De este cuarto metatarso, ¿no? Y gubiaje. Cuando volví de vacaciones, esta es la foto, ¿no? Y ese es el panorama que me encontré, ¿no? Pues al paciente realmente, pues con esta afectación importante, con esta falta de tejido importante, ¿no? Y aquí ya llevaba pues 10 días ingresado, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de terapia, ¿no? De cura en ese mismo momento pues indiqué? Terapia de depresión negativa, porque nos surgía un poco que esto empezara a cubrirse, etc. Y me diréis, bueno, pero es que hay mucho lecho, ¿no? Tejido esfacelado, etc. Y claro, aquí a lo mejor la terapia negativa, bueno, sí, fui desbridando en cada, ¿no? En cada cura. Y bueno, pues como veis, la evolución, ¿sí? Fue más que correcta, ¿de acuerdo? Con la terapia de presión negativa. Estaba en planta, hacíamos 2 veces por semana, ¿sí? Esa cura con mínimo desbridamiento del lecho y veis ese tejido rojito, bonito, sin signos de infección, ¿de acuerdo? Pero evidentemente al final la terapia es negativa, ¿vale? Que es un tipo de terapia y de tratamiento avanzado de la cicatrización de las heridas, ¿no? Que es no invasivo y que con presión negativa nos va a controlar el lecho de la herida y promover que crezca el tejido de granulación. Pues ¿qué sucede? Pues que no nos va a crecer piel con ese tipo de terapia. Por lo tanto, ahí llega un momento cuando tenemos el tejido de granulación casi a plano, tenemos que realizar valoración del lecho de herida y volver a adaptar la herida al lecho, ¿no? En este caso, como veis, en menos de un mes, pues ya dijimos, ya estaba de alta, que se fue de alta con la terapia negativa y venía a la consulta externa, que yo le realizaba la cura también 2 veces en semana. Decidimos stop y empezamos a realizar el lecho de la herida, la cura con una matriz de colágeno, ¿de acuerdo? Y con el cloruro de aquilcarbamilo, ¿vale? También llamado DAC, que es más fácil, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para promover que ese tejido de granulación siguiese, creciendo, que fuese cerrando, ¿no? Y disminuyendo el diámetro de esos bordes, y también pues no quería que este paciente se me sobreinfectara o se me infectara el lecho de la herida, ¿de acuerdo? Porque ya llevaba, ¿no? Tralla detrás. Como vemos, la evolución súper buena con la cura con el matriz de colágeno, con el DAC, ¿de acuerdo? Fue evolucionando
marzo, etc. Y pues súper bien, súper bien. De estas fotos iniciales, como veis, con esa falta, ¿no?, de tejido, con esa afectación, ¿de acuerdo?, de la biomecánica y de los tejidos del pie, pues acabar así, ¿no?, en 5 meses. ¿Cuál es la conclusión a la que saqué, ¿no?, y la que pienso? Pues que esas heridas de pie diabético pues son puertas de entrada de microorganismos. ¿Por qué? Porque este señor, cuando ya teníamos esta herida cicatrizada, ¿qué sucedió? Como no se había hecho, porque todavía no tenía la descarga mediante la plantilla que se le tenía que realizar, ¿de acuerdo?, de ese pie que ha tenido esa afectación, o sea, importante, como veis aquí, esa hiperkeratosis que íbamos deslaminando, al final, ¿qué nos realizó? Pues nos realizó una úlcera, que esa úlcera entró un microorganismo, ¿no?, y le causó una espondilodistitis, ¿vale? Una infección en las vértebras, ¿de acuerdo?, que le llevó a un ingreso hospitalario para el tratamiento con antibiótico de esa infección, ¿de acuerdo?, porque no nos dio tiempo a realizar, ¿sí?, la corrección ortopédica con traumatología para que no nos produjera, ¿no?, para que no se diera ese caso. Bueno, ya está pendiente, ¿de acuerdo?, una vez el alta del paciente del otro hospital, pendiente de esa cirugía que se realizó, evidentemente, ¿vale? ¿Qué más conclusiones? Pues que evitamos una amputación transmetatarsana y esa pérdida también de funcionalidad en un adulto joven, ¿no?, de 44 años que hemos visto, ¿no?, y que nos quedaba pendiente ese problema mecánico, ¿de acuerdo?, por parte de traumatología de este paciente. Veis la evolución, pues fue impresionante, muy contentos, mediante, ¿no?, pues de las curas de las heridas y de todo el tratamiento, evidentemente con el pero, ¿no?, inicial de esa infección, ¿no? Tenéis también, como os explico, más guías, ¿no?, sobre el diagnóstico y tratamiento de la infección del pie, ¿vale?, que también las tenéis actualmente en castellano, ¿vale?, por internet. Y ahora vamos a ir al caso 2. El caso 2 es una amputación también de un primer dedo, del hallux que se llama, con desarticulación de la cuño-metarsiana, ¿de acuerdo?, del pie izquierdo, que fue el 11, ¿no?, de octubre del 2022. Tenemos una señora de 72 años que vive sola, jubilada, con una diabetes tipo 2, con una hemoglobina glicada pues muy bien de 6,2. Sí que es verdad que esta señora inicialmente seguía controles en cirugía vascular de privada, ¿de acuerdo?, pero al final cayó en el hospital por un mal perforante plantar que requirió una amputación del segundo radio, ¿de acuerdo? Vascularmente, pulsos distales presentes, buena perfusión. ¿Qué sucedió? Una vez solucionada esa amputación del segundo radio, se le indicó tratamiento ortopédico, es decir, con su calzado adecuado, su amputación, etc. No quiso y volvió a reingresar, ¿de acuerdo?, el 11, ¿sí?, de octubre de 2022 con esta infección ITSA4 evidentemente grave, ¿de acuerdo? Tenemos una lesión con el primer meta, ¿no?, el paciente, como decíamos, ya amputada, un pie de alto riesgo, ¿sí? Pues bueno, pues se tuvo que realizar una amputación del primer dedo, ¿de acuerdo?, de esa articulación, que acabó pues así, ¿de acuerdo? Estas son las fotos desde urgencias, vemos esa puerta de entrada posterior, ¿no?, signos de infección a cascoporro, exudados varios, que radiológicamente, como os digo, importante valorar esa desarticulación del primer meta, esa desestructuración, esa de todo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto ya no tenía solución y que realizaron pues esa, ¿no?, esa amputación. De un inicio intentaron, ¿no?, con cirugía ortopédica, intentarlo arreglar, ver, ¿no?, en una primera cirugía, que evidentemente a las 24 horas al destapar, al destapar el vendaje, no había por dónde coger ese pie. Cuando lo destapé, que yo paso visita, como os decía, a los pacientes ingresados, dije, no. Llamé a cirugía plástica y realizaron pues esta resección de la cabeza y base de la F1, ¿de acuerdo?
Y esta es la primera cura, ¿de acuerdo? Postquirúrgica, aquí que tenemos, ¿no? Pues exposición ósea también y bueno, ¿no? Y esta falta también de tejido blando. Aquí que evidentemente, ¿no? Con esta gran amputación que indiqué también, que valoré, pues la terapia negativa, yo necesitaba cubrir esa exposición ósea para intentar evitar dentro de lo posible, ¿no? Pues ese riesgo de osteomelitis y bueno, esta persona pues también que necesitaba pues una reconstrucción, ¿vale? Del pie mediante los compañeros de cirugía plástica y se fue de alta sin terapia, ¿vale? ¿Veis la diferencia, sí? Del día 11 que se puso el primer día de la terapia con toda esa exposición ósea, ¿no? etc. al día, ¿sí? 27, o sea, 16 días después que estuvo ingresada, cómo ha crecido, ¿no? Todo ese tejido de granulación, sin signos de infección. Bueno, pues se fue a casa, ¿vale? Para en un segundo tiempo realizar esa reconstrucción. No tienen que estar ingresados hasta que se les vuelva a operar, ¿vale? ¿Qué cura indiqué? Pues indiqué otra vez el DAC, ¿de acuerdo? Para evitar, ¿no? Que tenemos ese tejido, sí, de granulación, que ya vemos que tiene un poquito de ese biofilm, ¿de acuerdo? Porque tenemos ese tejido así como muy brillante, que si paso solo una gasa por fricción se me levanta, etc. Y esta señora la semana siguiente, 10 días, se tenía que operar, por lo tanto yo no quería que se me infectara, ¿sí? Por lo tanto, seguimos con las curas primero con colágeno, el DAC y un alginato para poder controlar el exudado. Pero ¿qué sucedió? Pues que ya a la segunda cura vino, le exudaba demasiado, le quité ¿no? el colágeno y lo dejamos solo con DAC y alginato. Entonces, pues bueno, la señora podía realizar seguimiento de curas en su atención primaria, venía también conmigo hasta que se pudo operar y como veis, ¿no? Se le realizó esa reconstrucción con un colgajo libre, ¿no? Del lecho de la herida, ¿de acuerdo? ¿A qué conclusión llegamos? Pues con una mala adherencia, evidentemente, al calzado y al cuidado del pie en un pie de riesgo, pues puede comportar nuevas amputaciones, que en este caso pues se ha evitado una amputación transmetatarsiana y esa pérdida de funcionalidad en un paciente que era y que es autónoma, que debemos de seguir promocionando la salud durante el ingreso también y esa educación sanitaria, de acuerdo, pues sobre el calzado, porque a más con ese colgajo es súper importante el seguir, ¿no? Con esa, ahora con esa adherencia de nuevo al nuevo calzado. Y por último tenemos un último caso, con un caso que he tenido recientemente y que no solo lo he tenido en marzo, sino que de repetición vino en julio, pero ¿no? El último, pero no por ello el menos, ¿no? Importante, que es una hiperkeratosis del primer dedito, ¿vale? Con una lesión subqueratósica, un señor de 72 años, autónomo, vive con la mujer, diabético, diabetes mellitus desde el 2012, ¿vale? Con una glicada del 6,7%, a pesar del enolismo importante de 4 o 5 cervezas que se toma al día, hábito tabáquico, no tiene sorprendentemente ictus previas, sí que múltiples lesiones que se han ido curando y cerrando, ¿de acuerdo? Tiene pulsos distales presentes, buena perfusión, tiene una neuropatía evidentemente importante, en este caso nichados, pero yo estaba allí en la atención primaria y de repente un viernes me llega este paciente, jueves o viernes. Entonces yo ahí hice un pie diabético en la consulta, es que mi cupo, la verdad es que tengo muy pocos pacientes ni con heridas ni menos de pie diabético, entonces a mí ahí ese día fui feliz, me salieron como chiribitas, ¿no? De los ojos. Y que le expliqué al paciente pues que yo entiendo de pie diabético y que bueno, pues que le tenía que deslaminar, que me costó, perdí la sensibilidad durante 2 días del dedito, ¿de acuerdo? Por intentar apretar el bisturí y evidentemente no lesionarme yo, no cortarme, ¿de acuerdo? Y yo ya veía que aquí teníamos una lesión subqueratósica, es decir, que debajo del callo, que no a saber cuánto tiempo llevaría con él, le creó una lesión, ¿no? Más profunda, ¿de acuerdo? Y bueno, pues primero toda esa valoración que hemos hablado al inicio, realicé la deslaminación, así quedó en el momento, ¿de acuerdo?
tenemos ya, también valoramos esa deformidad de ese, ¿no? De ese primer dedo hacia exterior, etc., ¿vale? Y evidentemente, pues ahí la cura que indiqué, pues también fue cura con DAC, con alginato y nuestra descarga de fieltro, sí o sí. Aquí veis también esta lesión, ¿no? Hiperqueratósica, que también se la deslaminé, evidentemente, todos los puntos de presión se los deslaminé y, sorprendentemente, como os decía, estamos aquí en el día 24, en el día 27 de marzo la lesión estaba completamente cicatrizada, ¿de acuerdo? Lo volví a aceitar para acabar de pulir, evidentemente, volví a deslaminar un poquito, hidratación y sobre todo valoración por podología, que a este señor, por tener úlcera activa y reincidente, le tocaban muchas visitas, pues intenté enlazar, ¿no? E intenté crear una herencia. En ese caso no pudo ser y no fue, ¿vale? Pero es que en julio me volvió exactamente las mismas fotos, os lo podría haber vuelto a poner otra vez el mismo caso, pero con julio. En julio sí que conseguí, después de ahí ya un poco de bronca, que fuese al podólogo, y entre el podólogo y yo, pues evidentemente lo hemos ido controlando. La conclusión de este caso, pues que un mal cuidado de un pie de riesgo evidentemente puede comportar nuevas lesiones y riesgos de amputaciones, ¿de acuerdo? Que hemos pues evitado una infección y una derivación a un centro hospitalario de referencia, porque en consulta de apetencia primaria lo podemos ir manejando gracias a esa adherencia también con podología. Mucha educación sanitaria sobre hábitos tóxicos, diabetes, calzado, intentar pues eso, ¿no? Mantener ahora esa adherencia a la consulta durante el tiempo para intentar, ¿no? Que se derive por culpa de infecciones y posibles amputaciones, ¿no? Futuras. Muchas gracias, espero que os haya podido gustar todo lo que he podido aportar, ¿de acuerdo? Aquí también tenéis un código QR de parte de Essity en el que también nos explican, pues, y tienen cursos, guías clínicas, casos clínicos por si os interesa, ¿de acuerdo? Sobre productos, pie diabético, etc. Muy bien, estupendo, Laia. Pues muchísimas gracias por toda la exposición. Yo creo que ha sido súper completa y en detalle. Y bueno, espero que haya gustado a los asistentes que tenemos. Mira, tenemos varias preguntitas que hacerte. Sí. Mira, te voy a realizar, a ver, tenemos aquí una compañera que nos pregunta ¿por qué matriz de colágeno? ¿Por qué utilizaste matriz de colágeno? ¿Cómo la colocaste? ¿Debajo del DAC? Sí, debajo del DAC, la matriz de colágeno, como habéis podido ver, es como una planchita, ¿no? Blanquita, ¿vale? Que lo que yo quería era no perder esa... es que ahora en castellano no sé cómo me sale, como esa embrencida, como ese empujón de crecimiento de tejido de granulación que me estaba aportando y que me había aportado la terapia de presión negativa, ¿de acuerdo? Yo quería que esa herida cerrará lo antes, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes que llevan terapia negativa durante un tiempo llevan muy mal que se la retires, porque están viendo cómo su herida está cerradita, empacada al vacío, con su técnica estéril, etc., y les da como mucha confianza. Y eso es un paciente que llevaba la terapia negativa en su domicilio, ¿de acuerdo? Luego, al retirarle ese tipo de terapia, les das como mucha inseguridad, ¿no? Y yo quería pues intentar aportarle a esa herida pues es esa matriz de colágeno, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que también me modulara las metaloproteasas y me creciera lo antes posible el lecho de la herida. Yo la verdad es que tengo disponible ese material, valoré, creí que era como el más indicado, que me iba a funcionar bien, y le coloqué el DAC encima porque era eso, era un paciente pues que ya llevamos 5 meses con ese tipo de herida, que yo sé que con la matriz de colágeno, porque es así, cuando se empieza, ¿no?, a disolver en el lecho de la herida, puede aumentar un poquito lo que es el exudado de la herida, y no quería que microorganismos oportunistas, ¿no?, pues me infectaran el lecho de la herida, y por eso le añadí, sí, el DAC encima. Perfecto. Después también nos comentan, en todas las heridas infectadas utilizas, bueno, aquí pone Cutimed Sorbat DAC. Bueno, dependiendo del tipo de infección que tengo en el lecho de la herida, dependiendo también
del tipo ya de curas que haya venido, ¿no?, con esa persona, si normalmente sí que utilizó el DAC antes de utilizar, ¿no?, según qué tipo de platas, ¿de acuerdo? Pero lo valoro en el momento, pues claro, si he tenido una herida que ya lleva el DAC y se me ha infectado, pues no puedo continuar, no tiene sentido continuar con el DAC, entonces cambiaría, ¿no? Pero sí que es verdad que ya creo que hay mucha evidencia científica con este tipo de apósito, que en el pie diabético, pues la verdad es que nos va muy bien, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que no utilice a otros tipos de apósitos, porque la verdad es que al estar en un hospital terciario, ¿no?, la oportunidad de probar muchos tipos de apósitos, ¿no?, con esas presentaciones y con esa evidencia científica, y siempre con esa individualización de la elección del apósito con la persona y con la herida, ¿no?, y con esa clasificación de pie que he hecho, pues en ese momento, pues bueno, ¿no?, y que en muchos casos sí que se utiliza más el DAC, ¿no?, para la infección. Vale, después tenemos otra pregunta que igual es un poco más específica, ¿qué es el DAC? Bueno, no lo he captado, igual a lo mejor por el nombre, el de aquí el carba, sí, lo que tú has dicho, el de aquí el carbamoilo y tal, pero bueno, que igual no han entendido bien qué eran las Vale, el propiedades. DAC es ese apósito que habéis visto que es como una plancha verde que estaba arriba, ¿de acuerdo? Que es un apósito hidrófobo, ¿vale? Que cuando entra en contacto con la herida y sobre todo con el lecho de la herida, ¿de acuerdo? Atrapa de manera irreversible todos los patógenos, ¿de acuerdo?, que están intentando, ¿sí?, infectar o sobreinfectar el lecho de la herida. ¿De acuerdo? Y esto lo realiza el DAC de manera irreversible, ¿sí? Así que pues nos va a intentar evitar que esos patógenos liberen toxinas en el lecho de la herida y por lo tanto yo siempre les explico a los pacientes y les explico, ¿no?, a lo mejor mal, ¿no?, o a lo mejor estoy simplificando, no lo sé, ¿no?, pero para que entiendan qué tipo de apósito estoy utilizando, y a los estudiantes que ¿no?, y perdón, aquí Esity, le digo la malla, ¿no?, o el apósito verde atrapabichos, ¿vale? Porque así creamos como una pequeña, perdón, lo siento, soy un poco vulgar en ese caso, pero es como que los pacientes saben por qué les estoy utilizando este tipo de apósito, los compañeros también se quedan con esa nomenclatura. Creo que, no sé si ha sido así, pues ese color verde también nos está, ¿no?, guiando un poco también hacia la dirección de la utilización de ese apósito y, bueno, es una manera de que los pacientes también crean, ¿no?, que, bueno, que ese apósito le va a beneficiar en ese lecho de la herida. Perfecto, no, si es entendible para vosotros, sin problema. Por SIT, ninguna objeción. Y ya nada, dos preguntitas más quería hacerte. ¿Qué tipo de colágeno has usado? Nos preguntan aquí también. Sí, he utilizado la matriz de colágenos, que es como una planchita blanca que había, ¿no?, arriba de la foto, ¿de acuerdo? Que es un apósito de colágeno modulador de proteasas, ¿de acuerdo? Bueno, que lleva colágeno y que también lleva alginato cálcico. Sí, lo que lo es para heridas con tejido de granulación, no lo colocamos en heridas con signos de infección, ¿de acuerdo? Se puede introducir en cavidades, también en cavidades la verdad es que creo que tanto para mí, para heridas de pie diabético o heridas en cualquier otro tipo, ¿no?, anatómico o lugar anatómico, mejor dicho, funciona muy bien, ¿vale? Que se va degradando con el contacto tanto del lecho de la herida con el exudado, va realizando, que siempre les aviso a los pacientes porque hay gente que no está acostumbrada a utilizar ese tipo de apósito, que se va disolviendo y creando, ¿no?, como un gel amarillito, que no se piensen las compañeras o que valoren muy bien si ese gel es producto del desecho, ¿no?, de la degradación del apósito o que sea exudado purulento. Nunca me ha pasado, bueno, nunca digas nunca, ¿no?, pero bueno, que sepan que se degrada, que se queda así como un gel amarillito y que va a promover, ¿de acuerdo?, lo que es el crecimiento del tejido de granulación. No sé si tú, Ana Belén, puedes aportar más información. No, eso lo has explicado perfectamente. Vamos, es como un acelerador, como si pisáramos el turbo, dijéramos en el coche, el acelerador del vehículo para cerrar cuanto antes las heridas. Nada, y te hago ya la última, que no te quiero robar más tiempo. ¿Cómo colocas los apósitos? Dice DAC y por encima alginato, matriz de colágeno en el lecho y por encima DAC y por encima DAC alginato.
Más que nada, que yo Sí. O sea, sí, cuando quiero utilizar la matriz de colágeno, evidentemente es lo que quiero que esté en contacto con el lecho de la herida, ¿de acuerdo? O sea, sería, ¿no?, en contacto. Después le coloco el DAC, ¿vale? Si es en cavidad, pues también un poquito cavitada. Nunca entachonaremos ningún tipo de producto de herida en la cavidad, porque si no, si yo lo que quiero es que disminuya la cavidad y que crezca el tejido de granulación, pero estoy entachonando algo, no va a crecer, se lo estoy impidiendo. ¿De acuerdo? Y si yo tengo o valoro que necesito modular o necesito, ¿no?, controlar ese exudado de la herida con un alginato, lo utilizo, ¿vale? ¿Para qué? Para evitar esas maceraciones perilesionales, para evitar ese abundante, pues que puede ocurrir, ¿no?, un abundante exudado, para poder realizar las curas con la periodicidad indicada, no cada 24 horas y malgastando apósito y con el riesgo de sobremanipulación de las heridas, ya que el alginato, ¿vale?, tiene una capacidad de absorción de 20 veces su propio peso, por lo tanto es un apósito pues que funciona muy bien. En el caso que quisieras utilizar pues solo DAC y alginato, ningún tipo de problema. Esto ya, yo creo que no hay, o no nos tenemos que obcecar que la cura que yo diga es la correcta porque la digo yo. Yo creo que estamos ante un abanico, ¿no?, de cada profesional, de evidencia científica y de experiencias propias, y yo muchas veces no creo, ¿no?, en la cura incorrecta, sino que estamos en un abanico de oportunidades que nos tenemos que adaptar también con los apósitos que tenemos en nuestro lugar de trabajo, y que si nosotros lo hacemos, sí, con una buena indicación y con el material que tenemos, pues que bien será, ¿de acuerdo? Pero bueno, el DAC también hay, el alginato. Si yo no quiero o creo que no es conveniente en esa herida ni poner el colágeno ni poner el DAC y coloco el alginato porque tengo un abundante exudado y primero priorizo la absorción del exudado y el control del exudado, pues no hay ningún tipo de problema, cura solo con alginato. muy bien. Estupendo, pues muchísimas gracias, Laia. Por mi parte, agradecer, pues bueno, como he dicho antes, a Alicia la oportunidad, dijéramos, a través de PodoWebinar de hacer este evento, y a ti, Laia, por descontado la participación. No, gracias a vosotros y muchas gracias a todo el mundo que ha estado escuchando y aguantando el rollo. Nos hemos Muchísimas extendido gracias, más de Laia. la cuenta, ¿verdad, Alicia? Sí, la verdad es que ha estado genial, Laia, y creo que de aquí debe salir, que quede claro que el enfermero, enfermera, el podólogo, podóloga tienen que trabajar juntos, junto con laboratorios como el CT, por sacar adelante el pie diabético al... Totalmente, o sea, yo es que ya, ¿no?, creo que lo he dicho, ¿no?, que yo he Sí, aprendido sí, muchísimo del podólogo, o sea, es decir, si no, ya, yo me he quedado después de este paso de los 5 años, incluso la espinilla de estudiar podología. Lo que pasa que fíjate. ya, pero la verdad es que me ha gustado muchísimo toda la experiencia, todo lo que he podido aprender de él, realmente del pie biomecánica, ¿no? Y bueno, y creo que toda esa, ¿no?, experiencia me ha llevado ahora a atención primaria y lo puedo intentar plasmar y puedo ayudar, ¿no?, a todos los nuevos usuarios que tengo en cartera. Nada, apuntamos para la próxima webinar, tema de descargas de pie diabético y desde el punto de vista podológico junto con Sí, vosotros en enfermería, ¿vale? totalmente, totalmente. Pues nada, Muchas muchísimas gracias, gracias, Laio, muchas Ana Belén. gracias. Muchas Gracias a gracias. vosotros. Muchas gracias A a todos. vosotros. Nos vemos. Gracias. Adiós. Adiós, buenas Gracias. tardes.